Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macramé en este canal todos los sábados, así que si te gustan las manualidades o el macramé, te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas de nada. En el día de hoy te enseño a hacer estos collares que tienen piedras, es la primera vez que les enseño a poder engarzar y que también yo estoy aprendiendo, así que espero les guste mucho y ya empezamos con el video. Quiero comenzar mencionando las piedras que voy a estar utilizando. Estas son falsas, no son piedras reales. Venían en esta cajita, yo las compré por internet. Venían 15 si mal no recuerdo. Les voy a dejar de todas formas en la descripción el enlace si las quieren comprar. Y lo bueno es que todas son del mismo tamaño. Entonces uno puede ir practicando, que fue mi caso, para poder ir perfeccionando obviamente esta técnica de poder engarzar piedras, que se puede hacer con cualquier tipo de piedra, y falsas o reales, y además de cualquier tamaño. En este caso son así en forma de gota, pero también podrían hacerla ovalada. Ya les voy a mostrar otras que tengo. Aquí les muestro otro tipo de piedras que tengo y he comprado. Son de diferentes tamaños, como pueden ver, y diferentes formas. Estas dos tienen forma circular, ovalada. Estas son también gota, pero por los dos lados. Y esta es como, no sé, rectangular, pero con una forma muy genial. Estas son todas porque me las vendieron reales, así que espero que sí lo sean. De todas maneras pueden ir practicando con cualquier tipo de piedra para poder perfeccionar la técnica que es el macramé. Incluso las piedras que se pueden encontrar afuera en la casa, una que tenga una forma un poco más regular, la lavan y pueden ir practicando con ellas también si así lo desean. Así que independiente del tipo de piedra que tengan, podemos comenzar a tejer con cualquiera de ellas. Entonces ahora sí comenzamos. Yo voy a utilizar esta del primer set que les mostré, que está imitando a un cuarzo rosado. Como pueden ver ahí, igual es pequeñita. Y siempre lo primero que vamos a hacer por cualquier piedra que tengamos es medirla, ya sea toda la circunferencia o todo el perímetro de nuestra piedra, y además el ancho, que sería poniendo la piedra así de lado de esta manera. Entonces podemos tomar una regla o una cinta métrica y ya les muestro cómo se hace. Entonces les comienzo mostrando con la cinta métrica. Si su piedra tiene un lado plano como esta, es mucho más fácil porque la pueden posicionar y queda bien fija en una superficie plana. Van a tomar su cinta métrica, que siempre es mucho más flexible, y lo que van a hacer es simplemente envolver la piedra con la cinta métrica de esta manera, y donde se juntan los extremos van a medir, por supuesto, donde está el principio. En este caso sería ahí. Y siempre va a ser un aproximado, tampoco va a ser exacto. Y en este caso mi piedra mide aproximadamente unos 6,2 centímetros de perímetro, que esa es una medida que la vamos a guardar porque es muy importante. Lo otro es medir el ancho de la piedra, que lo que vamos a hacer es posicionarla de lado, así. Y en este caso vamos a medir desde el 2, porque antes no tiene medidor mi cinta métrica. Y esta piedra mide aproximadamente unos 5 o 6 milímetros de ancho, que también es súper importante y la vamos a anotar. Ahora, si solo tenemos una regla, que también puede ser el caso, lo que vamos a hacer es posicionar la regla en una superficie plana y vamos a tomar nuestra piedra y tomar un punto de referencia. En este caso es más fácil porque tiene una punta, y la punta la posicionamos en el 0, entonces la ponemos acá. Entonces la posicioné así, y asimismo debemos terminar con ella cuando terminemos la medida. Entonces lo que hacemos es irla girando de esta manera. Y como pueden ver, es una medida muy parecida a la que teníamos anteriormente. Este método es un poco menos preciso porque va a depender de si es que pasamos bien la piedra a lo largo de toda la regla, pero sí nos da una idea de cuánto mide, y eso es muy importante para poder ir tejiendo. Entonces, para medir el ancho es exactamente lo mismo. Con la regla vamos a tomar nuestra piedra, la posicionamos de lado y vamos a medir así con la regla, simplemente dejándola por encima, y lo mismo. Esta mide aproximadamente unos 6 milímetros de ancho. Así que esas medidas las vamos a anotar. Entonces, si anotaron sus medidas, ahora podemos calcular cuál va a ser el hilo que vamos a necesitar para poder tejer y engarzar nuestra piedra. En este caso yo tengo 6,2 centímetros, que es lo que medí del perímetro de mi piedra, que es una de las cosas más importantes. Y esta medida, que está en centímetros, recuerden, si no la convierten, y esta medida la van a multiplicar por 20. En mi caso me daría 124, ustedes toman la medida que a ustedes les dio. Les dejaré la fórmula también por acá. Y esta medida es el hilo que necesitamos para poder tejer. Pero obviamente también necesitamos tomar el hilo con nuestras manos para poder hacer todos los nudos.
Entonces yo le agrego unos 15 centímetros aproximadamente de margen para que después obviamente me quede hilo para poder manejarlo. Así es que en total me haría 139 centímetros, lo cual voy a aproximar a 140 para que me quede así más redondo. Así es que ustedes hacen sus medidas y este sería el hilo anudador que vamos a utilizar para poder hacer el engarce. Por otro lado, queremos calcular también el ancho que vamos a hacer el engarce, y en este caso, como era de 0,6 centímetros, vamos a agregar 2 milímetros a cada lado, o sea 0,2 por cada lado, y por ende serían 0,4 que vamos a agregar a esta medida y nos daría un total de 1 centímetro en total. Entonces ese sería el ancho del engarce que debemos hacer, y esto va a determinar la distancia entre los hilos guía, que ya se los explico. Entonces, como pudieron ver, yo voy a utilizar un hilo de 140 centímetros, que es la medida que me corresponde a mí por la piedra, así es que ustedes ahí lo calculan. Y este hilo lo voy a ubicar en mi tabla con pins, dejándolo en la mitad. Este será el hilo con el cual vamos a tejer, y además será nuestro hilo anudador todo el tiempo. Y para hacer de nuestros hilos guía vamos a tomar hilos de 120 centímetros, en este caso vamos a medirlos a la mitad, entonces juntamos sus puntas, así, y medimos. Donde encontramos la mitad, ahí en este caso, vamos a ubicarlo ahora en un costado izquierdo del hilo que ya teníamos. Y lo mismo hacemos con otro hilo de 120 centímetros, exactamente igual. Juntamos sus puntas y marcamos a la mitad. Donde marcamos, vamos a ubicarlo en un costado derecho ahora, dejando mitad hacia arriba y mitad hacia abajo, por supuesto. Entonces, ahora sí, ya con los 3 hilos podemos comenzar nuestro tejido de engarce. Lo que vamos a hacer es siempre tejer con el hilo que va al medio y vamos a ir tejiendo a cada lado. Ahora comenzaremos por el costado izquierdo, entonces tomaremos estos 2 hilos de este lado y con el hilo anudador, este hilo va a pasar por encima del que está de guía y obviamente después por el orificio que nos queda hacia el lado derecho, así. Ese sería el primer movimiento, que pasa el hilo por encima. Y para completarlo, ahora el hilo va a pasar por debajo. Hacemos el mismo movimiento porque es un 4. Nos va a quedar así, exactamente la misma figura como un 4, pero ahora el hilo pasa por debajo. Y este mismo cruza por el orificio que nos queda hacia el lado derecho. Así. Siempre al hacer cada nudo, tensionamos muy bien nuestro hilo guía, lo dejamos bien fijo y apretamos con nuestro hilo anudador. Y algo así nos debería quedar nuestro nudo. Si se fijaron, hacemos la misma figura para ambos movimientos, solo que primero pasamos por encima y después por debajo. Eso es algo que les recomiendo que se aprendan porque se repite una y otra vez, siempre por encima y después por debajo. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. Entonces dejamos de lado nuestro hilo guía que recién utilizamos, tomamos el mismo hilo anudador y el siguiente hilo guía que está ahora en el lado derecho, y como ya les contaba, el primer movimiento es con el hilo anudador por encima. Este movimiento ahora será un nudo hacia adelante, en realidad es medio porque solo hacemos un movimiento así, que sería como un 4. Entonces pasamos nuestro hilo por debajo, por encima y por debajo, así, apretamos muy bien. Y aquí, como es nuestro segundo nudo, es momento de ver la distancia entre los hilos guía. Entonces en este momento es cuando los tenemos que ajustar. En mi caso voy a tomar una regla, voy a medir y aquí está midiendo 1,5 centímetros y en realidad quiero que sea de 1. Así que lo voy a tirar un poco más, ahí es donde yo me quedaría. Entonces ahora sí saco mi regla y una vez que lo midan también pueden medir su misma piedra que quepa ahí entre medio de lo que están haciendo, porque la idea es que esto envuelva nuestra piedra. Entonces también lo pueden ir ajustando a sí mismo e ir midiendo. Entonces ahí también la pueden ajustar e ir midiendo. Y ahora vamos a hacer el segundo movimiento, que sería con el mismo hilo anudador, que ahora va a pasar por debajo del hilo guía, así, haciendo en forma de 4 también, pero pasa por debajo. Y el extremo ahora pasa hacia el lado izquierdo, de esta manera. Y apretamos muy bien. Esos primeros 2 nudos son los más complicados porque con eso ya estabilizamos el tejido. Les recomiendo tirar bien de sus hilos
y que queden siempre más o menos paralelos los hilos guía, así. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos de que quede un poco más recto y mucho más prolijo. Y ahora, una vez que ya tenemos esos dos primeros nudos que ya les decía que eran los más difíciles, podemos seguir tejiendo. Y también podemos corroborar aquí que nos quedó en este caso de 1 centímetro de ancho nuestros hilos, y la idea es que siempre esto se mantenga de 1 centímetro hasta que completemos todo nuestro tejido, que en mi caso son aproximadamente unos 6,2 centímetros, que después también hay que ajustarlo porque es una medida aproximada. Entonces, vamos a volver a tomar nuestro hilo guía, que siempre queda al medio, así, y vamos a volver a repetir lo mismo. Por el lado izquierdo pasamos por encima, así, apretamos un poco, pero no tanto como para que esto quede, por ejemplo, así, que los hilos guía siempre queden paralelos. Y después hacemos el segundo movimiento, que sería tomar este mismo hilo anuador que pasa por debajo del hilo guía y después por encima, de esta manera, y apretamos bien. Este apriete les recomiendo que no sea tan hacia el lado derecho, en este caso, que sea hacia arriba. Así les va a ir quedando un poco más prolijo y además se aprieta bien el nudo mucho más. Ahora volvemos a hacer lo mismo en el lado derecho. Con el mismo hilo anuador pasamos por encima haciendo un 4, así, por encima, pasamos hacia el lado izquierdo el hilo, apretamos un poco y hacemos el segundo movimiento con el mismo hilo anudador. El mismo 4, solo que, como pueden ver aquí abajo, el hilo pasa por debajo del hilo guía y después esta punta pasa hacia un costado izquierdo. Siempre los hilos guía van muy tensa, como pueden ver lo tengo bien afirmado y aquí aprieto. Y no apretamos tan hacia la izquierda, sino hacia arriba. De esta manera nos aseguramos bien de que vayan quedando súper tensos los hilos guía. Y así es como nos debería ir quedando. Es una figura que va entrelazada sobre cada hilo guía de un lado hacia otro. Y nuevamente el hilo anudador nos queda al medio, entonces volvemos a repetir lo mismo. Por el lado izquierdo el hilo anudador pasa por encima, apretamos un poquito y después por debajo. Como pueden ver, son los mismos movimientos, mismas figuras, solo que primero pasa hacia arriba y después pasa hacia abajo. Eso se tienen que aprender, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Luego por el lado izquierdo lo mismo, el hilo anudador primero pasa por arriba y después pasa por abajo. Misma figura, que es como un 4, y apretamos. Y si vamos tirando nuestro hilo guía, como pueden ver, así va quedando el tejido y volvemos a repetir lo mismo. Hilo anudador siempre queda por el medio y siempre hace las mismas figuras. En el lado izquierdo hace como una P por encima, y después por debajo, la misma P pero por debajo del hilo guía. Tensamos bien el hilo guía, apretamos hacia arriba. Lo mismo por el lado derecho. Hacemos la misma figura, ahora un 4 por encima. Y volvemos a hacer la misma figura, ahora por debajo, un 4 por debajo. Y apretamos hacia arriba. Y tirando de los hilos guía, así nos debería ir quedando nuestro tejido. Y por supuesto seguimos repitiendo una y otra vez hasta seguir y completar lo que habíamos medido del perímetro de nuestra piedra, que en mi caso eran aproximadamente unos 6,2 centímetros. Ahí nos detenemos y después vamos midiendo y ajustando si es que necesitamos hacer cambios. Ya, entonces ahí para mí esto es suficiente. Lo voy a sacar de la tabla con pinza para mostrarles. Si es que les queda suelto de un lado, en este caso del principio, como me quedó a mí, tiran nomás de su hilo anudador y ahí se les va a ajustar mucho mejor. Y después tiran de su hilo guía para que quede bien así paralelo y derecho.
Entonces, para que vean, en este caso yo tejí aproximadamente unos 6,7 centímetros. No tiene que ser exacto porque obviamente las medidas tampoco van a ser exacta y justa. Así que ahora vamos a medirlo con la misma piedra y si nos falta seguimos tejiendo y si nos sobra obviamente sacamos nudos de los que hicimos. Entonces, este es el lado que estábamos tejiendo. Como pueden ver, tienen como unos bultos ahí a los costados. La piedra la vamos a ubicar por el revés. Como pueden ver, es un poco más liso esta parte y es aquí donde vamos a ubicar nuestra piedra. Y como pueden ver, a mí me sobra tejido, así que voy a desarmar un poco desde lo que hice al final para que me quede justo y esto se cierre así. Obviamente esto es lo que me sobra. Ya, ahora sí, desarmé un poquito y me quedó, como pueden ver, ahí justo para poder cerrar nuestro tejido en esa parte. Como pueden ver, todo lo que tejimos, que es de este color un poco más naranjo, cubre toda la piedra y eso es lo que queremos lograr, que no quede ningún espacio en blanco. Y si nos falta, obviamente sacamos nuevamente la piedra, lo volvemos a posicionar como lo teníamos en la tabla con pinza y como pueden ver nos queda hilo para poder seguir tejiendo, porque la idea es que les alcance bien. Entonces, en mi caso, como ya tengo para poder cubrir la piedra, nos quedamos solo con nuestro tejido y esta cara es la que vimos cuando estábamos tejiendo. Como pueden ver, tiene como esos bultos, la otra es un poco más lisa. Y esta la vamos a girar de esta manera, la vamos a ubicar en la tabla con pinza y vamos a posicionarla así. Como pueden ver, la parte que es más lisa queda como apuntando hacia arriba, hacia nosotros, y la ubicamos así mismo en la tabla con pinza. Y aquí lo que va a pasar es que al medio se nos van a juntar dos hilos guía del mismo tejido que teníamos y estos los vamos a anudar haciendo un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Entonces los cruzamos y hacemos este nudo apretándolo súper bien. Primer movimiento y segundo movimiento. Una vez asegurado, algo así nos debería quedar. Lo sacamos de la tabla con pinza. Algo así nos debería quedar. Nuestro tejido está un poquito más estable porque ya tenemos más nudos, así. Y ahora sí vamos a dejar estos lados hacia afuera, como pueden ver ahí. Y ahora sí podemos insertar nuestra piedra. De esta manera la ubicamos al medio de todo nuestro tejido, de lo que hicimos. Esto lo va a cubrir y lo va a rellenar. Y una vez que la ubicamos, ahora nos toca cerrar por la parte de arriba. Entonces la ubicamos en la tabla con pinza. Y aquí es súper importante tomar solamente los hilos guía que vienen del tejido que está por encima, o sea que son los únicos que no están juntos porque el nudo que hicimos está por debajo. Y con ellos dos también los cruzamos y hacemos un nudo cordón diagonal hacia la derecha para poder asegurarlo. Y apretamos súper bien. Y algo así nos debería quedar nuestro nudo. Aquí ya es como el comienzo de cualquier collar, un poco más sencillo, pero yo le quise agregar un diamante pequeñito en esta parte de acá. Vamos a utilizar los 4 hilos guía del mismo color que tenemos, que son estos de acá. Y para hacer el diamante es exactamente igual como lo hemos hecho todas las veces en el canal. Entonces, ya que tenemos el nudo que comienza nuestro diamante, que sería el mismo nudo que hicimos recién, comenzamos a tejer por el lado izquierdo y con el hilo que viene por detrás, este será nuestro hilo anudador, va a ser un nudo cordón sobre el hilo que está por encima y sería un nudo cordón diagonal hacia la derecha, con los dos movimientos que corresponden. Así. Y con los mismos hilos vamos a cruzarlos, pasando el hilo anudador por debajo y hacemos un nudo cordón diagonal hacia la izquierda con los mismos hilos. Eso sería por el lado izquierdo. Ahora pasamos al lado derecho. El hilo que viene por detrás va a ser el hilo anudador, el por encima es el hilo guía. Entonces, con ellos dos hacemos un nudo cordón diagonal hacia la izquierda y los cruzamos pasando el hilo anudador por debajo y hacemos un nudo cordón diagonal hacia la derecha con ellos dos.
Y finalmente vamos a tomar los hilos que nos quedan al medio y cerrar con un nuevo cordón diagonal hacia la derecha. Y como pueden ver, ahí nos quedaría el diamante. Ahora ya solamente nos queda hacer cadenas con los hilos de los costados, que tengo 10 ideas en el canal, así que ahí pueden elegir la que a ustedes más les guste. Yo voy a hacer la de enroscado, que hago siempre, que es la más sencilla y aparece en la primera parte de esos videos, que les dejaré por aquí el enlace si lo quieren ir a ver. Entonces hacemos la cadena y ya les muestro cómo hacer ajustable el collar. Y si hacen las cadenas de enroscado, algo así les deberían quedar también ambas. Ahí al final pueden poner también y hacer unas terminaciones. Tengo 5 ideas en el canal, les dejo por aquí el enlace si lo quieren hacer alguna. Y ahora sí, vamos a cortar los sobrantes de hilo, que son solo esos dos, y pasar el encendedor para poder hacer después el collar ajustable. Así quedaría, y ahora sí podemos tomar nuestras cadenas y ubicarlas en la tabla con pinza para hacer el collar ajustable. Y aquí vamos a usar un hilo de 20 centímetros, que estoy usando el mismo color que usé para tejer alrededor de la piedra, y lo vamos a ubicar por debajo de las cadenas, dejando más o menos la misma cantidad de hilo a ambos lados. Aquí lo que hacemos solamente son nudos plano o cuadrado. Si ya se lo saben, pueden hacerlo por su cuenta, pero aquí se los explico. Vamos a tomar el hilo del lado derecho, este pasa por encima de las cadenas, así. El hilo del lado izquierdo pasa por encima del lado que ya pasó, y este mismo pasa por debajo de las cadenas y por el orificio que nos queda en el lado derecho. Y aquí tiramos del hilo, procurando que más o menos nos quede igual en ambos lados. Apretamos bien, ese sería nuestro primer movimiento. El segundo es al revés, tomamos el hilo del lado izquierdo, este pasa por encima de las cadenas. El hilo del lado derecho pasa por encima de este, y este mismo pasa por debajo de las cadenas y por el orificio que nos queda en el lado izquierdo. Ese sería el segundo movimiento, apretamos muy bien y podemos volver a repetirlo, exactamente lo mismo. Ese ya sería un nudo completo, entonces voy a hacerlo otra vez. Primer movimiento. Y segundo movimiento. Y así les quedaría. Pueden seguir tejiendo otro nudo más si así lo desean, porque les queda hilo, pero para mí así está bien, así que lo sacamos de la tabla con pinza. Y cortamos los sobrantes de hilo, dejando un poco para poder derretir. Y este nudo permitirá que se deslice por las cadenas y así el collar queda ajustable desde lo que más se puede abrir, que son aproximadamente unos, diría, 100 centímetros de ancho, hasta lo más corto, que obviamente es ya llegando al mismo collar, que sería con la piedra. Así que así queda. Y como siempre les cuento, yo hago el de la cámara y además uno extra que hice en esta piedra, que son del mismo set de piedras. Como pueden ver, tienen como la misma forma, solo que lo hice en diferentes colores, así que así quedan. Si lo giramos va a quedar así, con el tejido que hicimos alrededor, de esta manera. El otro lado queda exactamente igual. Estos collares están ideales para poder ir practicando, porque es súper sencillo solamente hacer el engarce, que obviamente no es sencillo, pero es lo que estamos aprendiendo, me incluyo. Y además solo tiene esa decoración al final, que es totalmente opcional, si no simplemente van directo a hacer las cadenas y ya estaría su collar terminado. Así que así queda. Recuerden que obviamente va a variar dependiendo de las piedras que usen y la forma también que le den, si son más grandes, si son más pequeñas, pero el engarce es el mismo para todas ellas, que tienen esta forma como regular. Así que así quedan una vez terminados. Estoy muy contenta de haber traído este tutorial y la verdad también estoy nerviosa porque no sé qué recepción va a tener, pensando también que estoy usando piedras falsas, que estoy recién aprendiendo, pero la verdad es que prefiero hacerlo con miedo que no hacerlo. Así que espero les guste, espero me acompañen a seguir aprendiendo de este lado del macramé. Si les gusta este video y si les gustaría que siga haciendo tutoriales con piedras, háganmelo saber dando me gusta a este video, comentando, compartiendo. Saben que cualquier interacción me ayuda también a saber que a ustedes les gusta lo que estoy haciendo, que para mí es lo más importante, y si no, hacer otra cosa también. Así que muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por acompañarme este sábado y nos vemos el próximo con un nuevo tutorial. Chau chau.